Super Crack Estrella presenta. Este fue el origen del virus en The Walking Dead. Demonios que entraron en nuestro mundo a través de un portal dimensional. Esta es la realidad que quieren ocultar. La teoría oficial es otra, pero explicaré por qué digo que son los demonios. El creador de The Walking Dead revela el extraño origen de los zombies. Antes de revelar la causa del virus zombie de la serie The Walking Dead, tengo que contar una cosa relacionada con este video. Ya sabéis que en mi canal yo cuento que mediante el cine, el arte, las series y un largo etcétera de la industria del entretenimiento nos cuentan de forma subliminal ese mundo Matrix que detrás del mundo donde estamos todos nosotros. Así que antes de revelar por los seres humanos se convierten en zombies, tienes que saber esta información que yo cuento y revelo muchas veces en mi canal. ¿Qué son para vosotros los extraterrestres? Para mí son claramente demonios que usan de tecnología y tienen poder sobre la materia y la antimateria. El creador de The Walking Dead revela el extraño origen de los zombies. El equipo de The Walking Dead cree que este es el detalle que diferencia su historia de zombies del resto. The Walking Dead es más que un fenómeno de masas, ya que cada pieza relacionada con esta marca está elaborada con el mayor mimo y la máxima calidad. Véanse los cómics que dan origen a este movimiento, el videojuego de Telltale Games y la exitosa serie de televisión. Pero hay una gran incógnita oculta tras todo esto. ¿Cuál es el origen de los zombies? Las estrellas de esta historia son nada menos que retornados que campan a sus anchas por el mundo tras haber experimentado la muerte, pero, ¿cuál es realmente el origen de esta resurrección? El mismísimo Robert Kirkman, guionista del cómic, ha despejado esta duda a través de esta entrevista que dedica a la web de Hollywood Reporter, en la cual asegura que el origen de los zombies es ni más ni menos que extraterrestre. El Monte Hermón y su relación con Satanás y sus ángeles. OVNIs en Israel. En relación con los incidentes de Génesis 6:4, cuando los hijos de Dios o ángeles caídos tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas y procrearon híbridos, gigantes con 6 dedos en cada extremidad. Otros textos extrabíblicos mencionan el Monte Hermón como un punto importante. Otros libros que no forman parte de la Biblia, como el libro de Enoch, el cual era bien conocido incluso por los apóstoles de Jesús y del cual Judas cita de su capítulo 2 en la Biblia en Judas 1:14, dan muchos más detalles sobre estos hechos, relatando que estos ángeles caídos, además de procrear con las mujeres humanas, los gigantes, le enseñaron a la humanidad astronomía, astrología, fabricación de armas, entre otras cosas. El libro de Enoch también señala que estos ángeles descendieron en el Monte Hermón, al suroeste de Damasco y noreste de Cesarea de Filipo, y el libro de Jubileos narra que los ángeles descendieron en los días de Jared, y que por esto su padre le dio ese nombre, el cual tiene el significado de descendiente y origen en la palabra hebrea descender. El Monte Hermón también es conocido en la Biblia como el Monte Sión, Deuteronomio 4:48, pero Sión en el concepto de alto, orgulloso, distinto al Monte Sión de Jerusalén establecido por Dios, se podría decir como centro del mundo y donde reinará Jesús. Isaías 28:16, he encontrado un informe de que el Monte Hermón o parte de este se encuentra en las coordenadas 33, 33 y 33, 33, con referencia al meridiano de París. La longitud se la verifique a 33º 33 respecto a meridiano París, aunque no la latitud. Sin embargo, no es de sorprender, ya que los ángeles caídos son muy ritualistas y enseñan rituales y ocultismo en números. Para entender mejor las profecías bíblicas, es importante conocer que Génesis 6 narra la realidad de seres no humanos, llamados también hijos de Dios y ángeles caídos, que con mujeres humanas, de la raza descendiente de Adán y Eva, procrearon híbridos anormales, seguramente por una mezcla de ADN distinto. Esos híbridos anormales fueron gigantes que, entre otras cosas, tenían 6 dedos en cada mano y pie, segundo Samuel 21:20, primer Crónicas 20:6. El conocer bien este tema permitirá entender mejor los posibles escenarios al final de los tiempos, considerando que Jesús dijo que su regreso sería en una época parecida a los días de Noé. Ver Mateo 24:37. El jardín del Edén estaba en lo que ahora llaman el Golfo de Adén, donde dicen que hay un portal dimensional fijo que usaron los extraterrestres que ya comenté en este video de Super Crack Estrella, que en realidad son demonios. Así que lo que pirula por las calles de la serie The Walking Dead son demonios. Un híbrido de demonio más humano de igual manera, será demonio de bajo rango, considerados súcubos o íncubos, dependiendo el género sexual, hombre o mujer respectivamente. Tiempo de gestación, entre 3 y 5 meses. Habilidades. Súcubos e íncubos, solo se les autoriza tener las habilidades básicas de los demonios.
El registro más antiguo que se halla sobre un híbrido, se data después de la creación de los humanos, cuando algunos ángeles cometieron el pecado de lujuria al relacionarse con estos. Mucho después surgieron otros tipos de híbridos, hijos de ángeles y demonios, humanos y ángeles, llamados Nepilim, vampiros y humanos, llamados Damir. Somos alimento. Entidades regresivas se alimentan de tu miedo y tu ignorancia. Hay 3 formas básicas de alimentarse de nosotros o mejor, como formar parte de su alimento, dejar claro desde el principio, que estas entidades no son humanas, todas tienen cuerpo físico y en su dieta los humanos formamos un elemento más en el menú. Ellos mantienen su forma básica de alimentación a los humanos, su mejor recurso, ellos aprecian más nuestra especie sobre cualquier otra que habite el planeta, aunque esto no quiera decir que esas especies menores no les sirvan, simplemente extraen un catálogo más amplio de placer y una extensión más amplia de texturas a través nuestra. Existen 3 grupos básicos, los que se alimentan de nuestra carne y nuestra sangre, los que se alimentan de nuestra energía y los que lo hacen refinando nuestra energía de formas más complejas, pero no por ello mejores. La mayoría de estas entidades son regresivas, esto quiere decir que disfrutan de la energía en su estado más negativo, son primarias en esencia y sus conciencias no evolucionan, por lo general, hacia estados de conocimiento del otro, empatía, no son humanos, su origen es reptil y anfibio. Seguramente llegados a este punto, seas o bien de los que niegas o bien de los que matizarías aún más. Supercrack Estrella presenta. Hay un lugar donde se dan muchos casos de viajeros de tiempo, pero donde también ocurren desapariciones de niños. Niños desaparecidos en la Columbia Británica, Canadá. Casos como las 3 jóvenes secuestradas y encontradas 10 años después en Cleveland son poco frecuentes en Canadá, pero ocurren. Pero cuán raros son, es algo difícil de determinar. Las estadísticas policiales muestran que solo 25 niños de los 46.718 desaparecidos en 2011 aparecen como secuestrados por extraños. Ahora bien, la definición de extraños para las estadísticas, incluye a cualquier persona que no sea uno de los padres. En otras palabras, puede ser un familiar, un amigo de la familia, una niñera o alguien que conoce a la familia de la víctima. El caso de Cleveland ha traído esperanza a la policía y los padres que buscan a sus hijos desaparecidos. Hace 30 años Eric Lars Folk, 14 años, estrenó su nueva bicicleta andando por una calle en la provincia de Ontario. Esa fue la última vez que su padre lo vio. El reciente caso en Cleveland no le ha dado a Lloyd Lars Folk nuevas esperanzas sobre su hijo porque en realidad nunca las ha perdido 30 años después. Puedo imaginar los sentimientos de estas familias, en Cleveland. Lo que deben sentir los padres. Lars Folk, la sargento de la Real Policía Montada de Canadá, Jane Boisone-Ault, es jefa de operaciones sobre todo lo que concierne a los niños desaparecidos a nivel nacional. Ella entiende que Lloyd Lars Folk nunca haya perdido la esperanza. Nunca dejamos de buscar a las personas que han sido dadas por desaparecidas. Nuestros archivos permanecen abiertos hasta que los encontremos. Y cuando se encuentran después de un largo periodo de tiempo, como en Cleveland, de alguna manera valida el hecho de que necesitamos mantener estos archivos abiertos, nosotros seguimos buscando, nunca perdemos la esperanza. Amanda Pick es directora ejecutiva de la Sociedad de los Niños Desaparecidos de Canadá. Para ella, el caso de Cleveland hace algo más que reunir a las familias después de 9 o 10 años de separación. Necesitamos hablarnos como comunidad, como país. Si vamos a encontrar a niños desaparecidos necesitamos estar conectados, hablarnos el uno con el otro, tenemos que hablar con la policía. Amanda Pick dice que existen 4 casos en Canadá en el que las jóvenes desaparecidas tenían alrededor de la misma edad que las 3 mujeres de Cleveland cuando fueron secuestradas. La búsqueda no ha cesado. Un testigo dice lo que ocurrió en este lugar de Canadá llamado la Columbia Británica. William Combes, el hombre que aseguraba haber sido testigo de la abducción de 10 niños en la escuela residencial por parte de personas muy famosas y conocidas que no diré en este video por falta de pruebas. En octubre de 1964 en la escuela de Camplos, ha muerto de repente William Combes, de 58 años y con buena salud, tenía que ser un testigo de primer orden en la sesión abierta en el Tribunal Internacional de Crímenes de la Iglesia y el Estado, ICS, el 12 de septiembre en Londres. William era el único superviviente de un
un grupo de chicos aborígenes que aseguraban haber sido testigos de la abducción de 10 niños durante una visita de unas personas muy famosas a la escuela residencial de Kamloops a mediados de octubre de 1964, cuando estas personas famosas estuvieron en Canadá. Entonces ellos tomaron a esos 10 chicos y nadie les vio de nuevo jamás, según contó Miriam, según la declaración de W. Cobbs firmada y atestiguada el 3 de febrero de 2010. Tengo 58 años, vivo en Vancouver, Canadá. Soy un superviviente de las escuelas residenciales de misioneros en Kamloops gestionadas por la Iglesia Católica Romana. El día que estas personas vinieron, yo era parte del grupo de niños que fuimos a un picnic con ellos y algunos curas a un lugar llamado The Admans Creek. Recuerdo que todos nos sorprendimos al saber que teníamos que hacer una genuflexión y besarle el pie, una bota blanca lazada. Después de un rato, vi a estas personas dejar el picnic con 10 niños de la escuela y esos chavales nunca volvieron. Nunca escuchamos nada más de ellos y nunca les volvimos a ver en la vida. Todos desaparecieron. El grupo desaparecido estaba formado por 7 chicos y 3 niñas, de edades entre 6 y 14 años. Lugar de avistamientos ovnis. Rastro de ovnis sobre la isla Príncipe Eduardo de Canadá. Los avistamientos de ovnis aumentaron en Canadá en 2012. Un aparente ovni fue visto sobre la isla del Príncipe Eduardo de Canadá y fue grabado en video, de acuerdo con un informe. El noticiero NBC informó la semana pasada que María y Tony Keeley, los testigos, vieron algo en el cielo poco después del día de Navidad de 2012. Otras personas también habrían visto un supuesto ovni en una provincia al este de Canadá. Meteorólogos locales insistieron en que lo que vieron los Keeleys no fue un globo meteorológico. Dijeron que cuando se tomó el video, ya estaba demasiado tarde para que fuera un globo meteorológico. El objeto también parecía haber producido una estela y era probablemente de un jet, dijeron los meteorólogos. A fines del mes pasado, un ovni fue visto sobre las montañas cerca de Vancouver, Columbia Británica. CTV informó sobre un estudio, señalando que los avistamientos de ovnis aumentaron en Canadá en 2012. La emisora señaló que hubo 2.000 avistamientos, estableciendo un nuevo récord. Un típico encuentro reptiliano, Canadá. Localización: Vancouver, Columbia Británica, Canadá. Fecha: enero de 1999. Hora: tarde-noche. Eva Trent se había quedado dormida cuando ella se despertó con un zumbido. Al abrir los ojos se horrorizó al encontrar 2 criaturas extrañas de pie a cada lado de su cama. La entidad a su derecha tenía unos 7-8 pies de altura, pesaba alrededor de 300 libras, estaba aparentemente sin ropa y parecía tener un tipo de piel parecida a cocodrilo o serpiente. La criatura que se situaba a su izquierda era idéntica a la otra en apariencia pero de menor altura y peso. Ellos parecía estar comunicándose con una especie de canto. A Katsa, una de las entidades, le brillaban los ojos. Eva descubrió rápidamente que ella era incapaz de moverse. Al quedar viendo a las 2 criaturas, se encontró con que uno o ambos eran capaces de darle instrucciones telepáticamente. La naturaleza de esta era aparentemente para ella crear escenas mentales visuales de varias clases y después ellos procedieron a distorsionar esa escena particularmente agradable de una perversa manera. Al parecer las criaturas tenían la intención no solo de observar su reacción emocional, sino también, posiblemente, a alimentarse de la energía que era producida. Después de un tiempo Eva comenzó a resistir mentalmente a la manipulación y comenzó a orar fervientemente. Poco tiempo después se cayó dormida. A la mañana siguiente el testigo encontró 5 de sus cintas de música totalmente torcidas y distorsionadas, como si se hubiera aplicado calor extremo. Sin embargo, no había evidencia de fuego, pero el olor a quemado estaba presente. Extraña e intensa luz desciende del cielo y se posa sobre unos testigos. Una extraña luz intermitente se registró en el nublado cielo nocturno por encima de Coquitlam en la Columbia Británica, Canadá, el domingo 30 de octubre de 2011. El misterio de los pies amputados. Desde el mes de agosto de 2007, 11 pies humanos han sido descubiertos en las costas de Canadá y en Washington. Los pies pertenecen a 5 hombres, una mujer, y otras 2 personas cuyo sexo no ha podido ser identificado. 2 pies izquierdos han sido emparejados con 2 pies derechos como pertenecientes a un hombre y una mujer. A partir de julio de 2011, solo 4 pies de 3 personas distintas han sido identificados. El resto no se sabe a quién pertenecen. El primer pie fue descubierto el 20 de agosto del año 2007 en la isla de Jedediah, en Canadá.
Una chica que daba un paseo por la playa observó lo que parecía una zapatilla deportiva blanca y azul de malla varada en la orilla. Se acercó y comprobó horrorizada que el calzado deportivo incluía un pie cercenado y en avanzado estado de putrefacción. El pie correspondía a un varón y su talla era la 46. La posterior investigación demostró que la zapatilla correspondía a una serie fabricada en el año 2003 y había sido distribuida principalmente en la India. 6 días más tarde, el 26 de agosto, un segundo pie fue encontrado por una pareja en la isla Gabriola. También correspondía a un varón, y como en el primer caso, las pruebas forenses concluyeron que se había desprendido del cuerpo, debido al prolongado espacio de tiempo en que éste había estado sumergido. Además se sospechaba por los indicios encontrados, que el pie había sido arrastrado a tierra por algún animal. El calzado, también deportivo y de la talla 46 era de la marca Reebok, fue producido en 2004 y vendido en todo el mundo, y en el momento de su descubrimiento ya había sido descatalogado. El 8 de febrero de 2008 se descubrió la tercera extremidad en la isla Valdés. Correspondía al pie derecho de un varón cubierto por un calcetín, la zapatilla era de talla 44 y de la marca Nike. Este calzado fue vendido en Canadá y los Estados Unidos entre el 1 de febrero de 2003 y el 30 de junio del mismo año. La investigación posterior condujo a sospechar que este pie pertenecía a un hombre de 21 años que había fallecido de causas naturales. El cuarto pie correspondiente a una mujer, fue descubierto el 22 de mayo en la isla de Kirkland, una isla en el delta del Fraser en la Columbia Británica. También llevaba un calcetín y la zapatilla derecha de deporte era de la marca New Balance fabricada en 1999. Para el 16 de junio de aquel año, 2 excursionistas que deambulaban por la zona hallaron el pie izquierdo de un varón flotando en el agua cerca de la isla West Ham. La policía confirmó más tarde que esta extremidad se correspondía con el pie derecho hallado el 8 de febrero. El sexto pie fue descubierto el 1 de agosto de 2008 en una playa cerca de Pitt, Washington. Estaba cubierto de algas. El lugar donde se encontró distaba menos de 16 kilómetros de la frontera con Vancouver. Las pruebas forenses determinaron que el pie derecho era de un ser humano, y por los restos de carne y hueso adheridos, se confirmó que eran de la talla 44 y con mucha probabilidad pertenecían a un hombre negro. Este fue el primer resto que se encontró fuera de la Columbia Británica. La Real Policía Montada y el Departamento del Sheriff del Condado de Clallam concluyeron que dicho pie hubiera podido ser arrastrado a este lugar desde aguas canadienses. Un séptimo pie fue descubierto el 11 de noviembre de 2008, en Richmond. El pie se encontraba dentro de un zapato que se encontró flotando en el río Fraser. El zapato fue descrito como un zapato pequeño deportivo de la marca New Balance, posiblemente un zapato de mujer. Las pruebas forenses de ADN indicaron que había suficientes coincidencias genéticas como para asegurar que esta extremidad se emparejaba con el pie derecho encontrado el 22 de mayo en la isla de Kirkland. El 28 de octubre de 2009, un octavo pie fue encontrado dentro de una zapatilla deportiva en una playa de Richmond. Pertenecía a un varón, de la marca Nike y de la talla 42. Se cree que este pie pertenecía a un hombre de Vancouver que desapareció el año 2008 y que su muerte fue debida probablemente a causas naturales. Un noveno pie fue descubierto el 27 de agosto de 2010 en Whidbey Island, en el estado norteamericano de Washington. Se determinó que había estado sumergido en el agua durante aproximadamente 2 meses y que por su talla, indeterminada pero pequeña, pertenecían a un menor o una mujer. Este pie se encontró desnudo, sin zapato ni calcetín. La 10ª extremidad se encontró el 5 de diciembre de 2010 en Tacoma, Washington. El pie derecho estaba todavía dentro de una bota de excursión o de las que se usan para hacer senderismo, y probablemente perteneció a un adulto joven o a un menor. Los restos se encontraron a unos 225 kilómetros al sur de Vancouver. El último pie hallado hasta el momento se descubrió en False Creek, Vancouver, el 30 de agosto de 2011, flotando en el agua. Corresponde a una zapatilla azul y blanca de las que se usan para correr y de talla y género indeterminado hasta el momento. Los restos aún conservaban parte de carne y huesos de la pierna. Otro pie fue descubierto en False Creek, Vancouver, Columbia Británica el 27 de agosto de 2010. El pie fue hallado en un zapato, flotando junto a la Plaza de las Naciones, y en este caso todavía estaba unido a los huesos pierna.
La zapatilla pertenece a un niño o mujer y corresponde al pie derecho. Engaños y falsas pistas. La gran notoriedad que estos horripilantes descubrimientos han suscitado, están provocando que personas desaprensivas se dediquen a dejar pistas falsas como la zapatilla que fue descubierta el 18 de junio de 2008, cerca de Campbell River en la isla de Vancouver. La broma consistió en dejar unos restos animales dentro de una zapatilla para confundir a los investigadores que rápidamente se percataron que aquello nada tenía que ver con este extraño caso. Algunas teorías. La serie de descubrimientos de lo que se ha llamado el misterio de los pies amputados de Vancouver mantiene perplejos a la policía e investigadores que se preguntan cómo es posible que el resto de los cuerpos u otras partes no hayan aparecido. Una de las teorías que se barajaron en la investigación sostenía la posibilidad de que los pies encontrados pertenecieran a personas que habrían sufrido algún accidente marítimo o accidente aéreo en mitad del océano y que posteriormente los restos habían sido arrojados a la orilla. En apoyo de esta teoría se descubrió que en el año 2005 ocurrió un accidente de avión cerca de Quad Island en el cual murieron 4 hombres cuyos cuerpos nunca fueron recuperados, deduciéndose que dichos restos pertenecen a estos hombres. Sin embargo, esta teoría no explica por qué también han sido hallados restos que pertenecen a menores o mujeres. También se barajó la posibilidad de algún tipo de ajuste de cuentas o juego sucio. Los cuerpos habrían sido lastrados y eliminados en el agua, y la putrefacción, los peces y el paso del tiempo habrían separado las extremidades y estas finalmente habían salido a la superficie. Determinar el origen de los pies es complicado porque las corrientes oceánicas pueden transportar objetos flotantes a larga distancia, y porque las corrientes en el estrecho de Georgia pueden ser impredecibles. Un objeto de tamaño y peso similar a un pie puede flotar y recorrer hasta 1600 kilómetros de distancia. Además, los pies humanos tienen una tendencia a convertirse en adipocirá, una sustancia similar al jabón que se forma a partir de la grasa corporal, lo que hace difícil para los científicos forenses poder encontrar pistas. Otra teoría defiende la idea de que los pies pertenecían a personas que murieron en el tsunami de Asia el 26 de diciembre de 2004. El escritor de Richmond, Shane Lambert, ha defendido esta posición, señalando el hecho de que muchos de los zapatos encontrados fueron fabricados o vendidos antes de ese año. Por último, el alto número de miembros encontrados en los últimos 4 años han acrecentado los rumores de que el responsable de este misterio sería un asesino en serie, aunque la policía encargada de la investigación es reacia a aceptar esta teoría, admitiendo por otro lado que desconocen el origen de los restos y cómo han llegado hasta allí. Nivel de rareza. Encontrar restos humanos en una playa no es muy frecuente, pero a veces pueden darse casos. Las tormentas pueden erosionar cementerios abandonados y las posteriores riadas pueden arrastrar los restos de estos lugares hasta playas donde luego son encontrados. Sin embargo, en estos casos lo que se encuentra son solamente huesos. También alguna ocasión se ha dado el caso de accidentes provocados en embarcaciones, donde alguien se ha precipitado por la borda y no ha podido ser rescatado ni recuperado. En estos casos la descomposición propia del cadáver puede llegar a separar los pies del resto de cuerpo y el aire acumulado dentro de la zapatilla hace que ésta llegue a flotar, aunque no son casos muy frecuentes. Sin embargo, el que hayan aparecido solo los pies y no el resto de los cuerpos ha sido considerada una circunstancia muy inusual. Las probabilidades de encontrar 2 pies en zonas tan cercanas se ha calculado entre 1 y 1 millón, considerándolo una anomalía curiosa. A partir del tercer pie se dijo que era la primera vez que este tipo de descubrimientos se habían producido una tan cerca del otro. El cuarto pie descubierto provocó la especulación de que aquel extraño caso tenía que tener algún tipo de interferencia humana. Asesino en serie, accidente aéreo, de navegación o venganzas entre delincuentes. Lo cierto es que el misterio de los pies amputados sigue acaparando la atención, no solo los lugares donde se está produciendo, sino en el resto del mundo. Estaremos atentos a próximas informaciones sobre el caso. Supercrack Estrella presenta. Pues si Goku y su nube voladora existieron. Juanes, el brujo de Bargota, cuyas narraciones fantasiosas eran pronunciadas en las candiladas o las reuniones de vecinos organizadas al caer la tarde para dar un repaso a los rumores de la aldea.
A pesar de ser cura, su vocación se veía absorbida por la afición a la lectura de obras esotéricas. Contaban en las inmediaciones de Viana que, gracias a la magia aprendida en Salamanca, después de acabado el oficio matutino, se montaba en una nube cubriendo su cuerpo con una capa especial que lo hacía impalpable y, en un santiamén, se trasladaba a sus fincas. La leyenda difundió que en 1599 logró desplazarse en su vehículo hasta Madrid, donde se desarrollaba una corrida de toros para festejar las bodas reales, celebradas en Valencia, de Felipe III con Margarita de Austria y de la princesa Isabel con el archiduque Alberto. En el punto culminante del espectáculo taurino estaban los asistentes, cuando la nube de los Montes de Oca sobrevoló con sigilo la arena y, así, Joanes, sin gastarse un maravedí, se divirtió viendo los lances. Joanes el de Bargota y sus fantásticos viajes al hablar de la brujería dentro de la región riojana, bien merece un comentario especial el brujo de Bargota. Nació en la localidad navarra de Bargota, situada en las inmediaciones de Viana. Su figura, hacia mediados del siglo XVI, se vería envuelta en fantásticas y extrañas narraciones. Pronunciándose su nombre con angustia y terror en reuniones lugareñas que se hacían en las candiladas o por motivos festivos en las chocolatadas o pajadas. Evoquemos un escenario, en las viejas casonas, aisladas en el campo con sus duros e intransitables caminos, sus moradores se reunirán en pequeñas tertulias, quizás como defensa hacia un temor a lo desconocido. Allí, a la luz de la débil llama producida por el arder de la leña, surgirán historias, leyendas y tradiciones, como cuentos de horros. Se dice. Y al mirar al exterior una profunda oscuridad, la noche penetraba en el valle vasco navarro riojano. En la lejanía las montañas dibujarán extrañas siluetas. De lejos los árboles adoptarán figuras humanas, que con extraños mantos se cubrirán de vagas y desdibujadas formas. Es el comienzo del reino de la oscuridad. Los labradores, ya en sus humildes moradas quedarán envueltos en sombras y silencio. Solamente esa débil luz de las llamas distinguida por toscas puertas o mal cerradas ventanas, será señal de la existencia de una vida. Pero ahora envuelta en el fabuloso mundo de las brujas y demonios. ¿Quién fue el brujo de Bargota? Su nombre de pila era Joanes. Al parecer descendía de acomodada familia en cuya casa, situada en la calle que posteriormente se denominaría Juan Lobo, no faltarían títulos ni blasones. Su vida habitual la desenvolvía en el ejercicio de sus funciones de clérigo de la iglesia parroquial de Bargota y cultivo de las pequeñas fincas que poseía en la localidad de Viana y en las orillas del Ebro, en la proximidad de Logroño. Su vocación religiosa se encontraba absorbida por su afición a la magia. Su espíritu vivo e inquieto se vería turbado con la lectura de libros sobre dicha materia. Esta tendencia desmedida a la nigromancia y la magia se acrecentó en su estancia en Salamanca, frecuentando sus famosas cuevas que Alarcón supo inmortalizar en sus versos al escribir. La parlera fama, allí, ha dicho, que hay una cueva encantada en Salamanca, que 1000 prodigios encierra, que una cabeza de bronce, sobre una cátedra puesta, la mágica sobrehumana, en humana voz enseña, que entran algunos a oírla, pero, que de 7, que entran, los 6 vuelven a salir, y el uno dentro se queda. Estos estudios a la magia, no resultaban sorprendentes. ¿Acaso podemos negar que en el siglo actual las misas negras, las religiones ocultas y la magia no continúan teniendo personas que les rinden culto fervoroso? La simple lectura de la prensa diaria nos dará la mejor respuesta. Impulsados por simples banderas de inadaptación a tradicionales normas sociales, o alucinantes efectos de las drogas, numerosos hombres y mujeres participan en las ceremonias más extrañas. Pero sigamos nuestra historia, apartándonos de divagaciones y retornemos nuevamente al Bargota de aquellos años, sumido en el silencio de la noche, de pronto los vecinos verán interrumpido su sueño por el ruido de unos pasos. ¿Quién cruza el pueblo a unas horas tan intempestivas? ¿Brujos? ¿Ladrones? A la luz de la luna contemplarán una estirada silueta, cubierta con amplio sombrero, que atraviesa apresuradamente la calle. En días sucesivos se repetirá la aparición, pero el paseante nocturno irá cubierto con el manto de un lobo o extrañas indumentarias. Todas las miradas apuntarán a Joanes, identificándole como autor de tales hechos. La ignorancia y credulidad de unos se conjugaba con las narraciones que el propio Joanes hacía a sus convecinos. Quien veía nieve de los Montes de Oca, separan La Rioja, suroeste, y Burgos, en el sombrero de Joanes. Quien le contemplaba desapareciendo en la lejanía en una nube que se iba alejando envuelta por la niebla del Ebro. Quien desorbitaba personales manías y rarezas de Joanes en increíbles fantasías.
Creo que dos circunstancias se armonizaban. Las mismas narraciones que hacía Johannes a sus convecinos en su vanidoso deseo de sentirse protagonista de un mundo alucinante, con las creencias de quienes le escuchaban que seguidamente, en sus reuniones, especialmente en las candiladas, lo transformarían en fabuloso personaje envuelto en un mundo de encantamiento y brujería. Un día los hombres del pueblo hablaban sentados en un duro banco de piedra, a la sombra de un árbol. La conversación era tranquila. En la puerta de la iglesia apareció la figura de Johannes, que con paso reposado se encamina al lugar donde se hallaban sus vecinos. ¿Cómo estás, amigo Johannes?, le preguntó un joven de cara redonda, con una sonrisa no exenta de cierta ironía. Bien. Fue una respuesta sin ganas, como si en aquel momento no le agradaran esas conversaciones que en otros momentos mantenía locuazmente con sus convecinos. Es extraño, hermano. Hoy no quieres contarnos nada. ¿Sabes qué habladurías dicen de ti por el pueblo? Que por las noches vas a los aquelarres en Codés y Logroño. Johannes no hizo el menor gesto en su demacrado rostro. Y con voz fría contestó: ah. Estúpidos incrédulos, que solamente pretenden hacer mi vida imposible. Levantó la mirada al cielo y dirigió su mano en dirección a las negras nubes que se divisaban en la lejanía. Con esas nubes me trasladaré a mis fincas en Logroño. Y qué tranquilidad para mí. Oh. Y sin finalizar sus palabras se alejó apresuradamente. Los aldeanos le observaron en silencio. Pronto su figura desapareció al final de una estrecha calle. La conversación sostenida no había podido ser más simple y, sin embargo, ahora se hablaba en el pueblo de Johannes y sus extraños viajes. Ciertamente podríamos llamar a Johannes el brujo enamorado de La Rioja. Sus verdes valles, caudaloso Ebro, desafiantes montañas, con sus cumbres cubiertas de nieve, fueron escenario de sus imaginativas andanzas. ¿De dónde viene Johannes?, le preguntaron sus convecinos. Un breve silencio y con voz pausada contestará: acabo de pasar unos momentos en los montes de Oca, y exclamará: ¡ey frío era aterrador! Un día lluvioso del atardecer del mes de diciembre, cuando la oscuridad invadía el pueblo, al volver a su domicilio levantará los brazos con frenesí y gritará con voz febril: oh, gracias, mi nube prodigiosa, que me libraste del frío del río. ¿Es que no podemos ir más lejos? Estas palabras se escucharán por sus convecinos con muestras de asombro. Después Johannes continuará su camino en silencio. En la casa una puerta se abrirá. Volverá la cabeza y quedará inmóvil durante un largo momento. De repente desaparecerá en las sombras de la noche. Hombre misterioso. Repetirán los hombres del lugar. En sus casas comentarán las rarezas, visiones y fantásticas narraciones de Johannes. Los niños le observarán con una curiosidad envuelta en el terror y las mujeres hablarán de un brujo endemoniado con una primera impresión de terror, que luego pasará a ligero escalofrío. Johannes caminará por las estrechas calles del pueblo. Se tropezará con un viejo de la localidad, y con una mirada puesta en la lejanía, le contará historias nacidas de su mente imaginativa. Será el propio Johannes el que irá creando el brujo de Bargota. Su fantasía se transformará en una falseada realidad. El investigador don Agapito Martínez Alegría realizó un minucioso trabajo sobre el brujo de Bargota y cuenta ese decir de las gentes de que Johannes, merced a la magia aprendida en Salamanca, después de acabado el divino oficio matutino, montaba en una nube, cubriendo su cuerpo con una capa especial, que le hacía invisible, y en un santiamén se trasladaba a las orillas del Ebro, en donde radicaban casi todas sus heredades, o a las afueras de Viana, donde poseía pocas, pero eran sus mejores fincas. En el verano, cuando amanecía el día radiante, sin lluvia alguna, subía a lo más alto del cerro, desde donde el Ebro se divisa, y aspiraba con toda la fuerza de sus pulmones, y como el imán al acero, atraía hasta sus pies un núcleo de aquella niebla, que semejaba gigante vellón de blanca lana. Sentábase sobre sus transparentes guedejas, se ocultaba en su capa invisible, y al instante la niebla se restituía a su madre, y Johannes, apeándose, ponía el pie en las márgenes del río. Relata el señor Martínez Alegría que alguna vez que Johannes venía calzado con botas de montar, cubierto de barro hasta la rodilla y con el manteo salpicado también de lodo, al pasar decía entre dientes: aquello no es el prado de Cantabria, aquello es el barrizal del infierno. Los que le oían se santiguaban escandalizados y se decían al oído: ya viene del aquelarre de Viana, perdónalo, señor, porque no sabe lo que hace. En cierta ocasión en que el 16 de agosto cayó en domingo, se presentó, como siempre, en el atrio un minuto antes del introito de la misa solemne, después que los demás beneficiados habían cantado solemnemente la hora de tercia. Al verle sus convecinos, unos se rieron de él y otros se espantaron.
Traía el sombrero y la parte superior del manteo cubiertos de nieve. Como notara Juanes los aspavientos que a su paso hacían, se fijó que, en su precipitación, habíase olvidado de sacudir su ropa antes de entrar en el pueblo, como lo hacía otras veces, y agitando su sombrero y manteo en la misma puerta del templo para quitarles la nieve, exclamó con voz que todos oyeron: ¡Ay, qué diablos! ¿Cómo nieva en Montes de Oca? Realmente estas inverosímiles historias nacían de las narraciones que el propio Juanes contaba a sus convecinos y lo que era producto de su imaginación y extraviadamente se transformarían en hechos que circularían con temor por el pueblo. En la época de invierno y cuando el tiempo impedía sus diarios paseos, Juanes se encerraría en su aposento y quedaría extasiado en la lectura de los libros de magia entonces en boga. Agapito Martínez Alegría, en su mencionada obra El Brujo de Bargota, también habla de las relaciones de Juanes con Juan Lobo, que capitaneaba una cuadrilla de bandoleros, teniendo amedrentada a toda la comarca. Cuenta que una tarde salió Juan Lobo a saltear el camino de la Espina de Azuelo por donde debían volver los pobres arrieros, que en Logroño vendieron sus cargas de trigo. Un pastor de aquellos montes los divisó, avisó a Torralba, y pronto se organizaron más de 20 cofrades. Cargaron sus arcabuces y se dirigieron en persecución del temible capitán, que en su ida al verse cercado se decía que pasó la noche con Juanes, quien le prestó su capa invisible y desapareció sin ser visto. Otras personas señalaban que la seña ama de Juanes se había dejado decir que su merced el amo y su huésped habíanse encerrados en el cuarto de los ingüentos y convertido el bandolero en gato negro, había escapado por el campo. Y que varios pecheros habían visto aquel día atravesar velozmente sus fincas un enorme gato de color negro y brillante como la seda. Que un pastor de Espronceda persiguió a un gato de pelo largo y untoso, el cual metiéndose entre sus cabras las llevaba espantadas por los cerros y despeñaderos en las que algunas perecieron, que habiéndole dado un fuerte garrotazo, dejóle tendido y casi muerto en el suelo, y queriéndole acabar diole un segundo golpe, que le reanimó y volvió a su estado sano y natural, huyendo con gran espanto del pastor, el cual pensó y reflexionó después que el gato no era gato, sino bruja, y que debió darle 1, 3 o 5 garrotazos, es decir, en número impar, para poderle hacer el mal que deseaba. Otra narración de Martínez Alegría cuenta que en los últimos días del mes de abril de 1599 la cofradía de arcabuceros de Torralba, creyéndose burlada por la magia de Juanes, denuncióle a la Inquisición de Logroño, la cual mandó 2 de sus ministros, con el mandato expreso y terminante de prenderle y conducirlo preso a las cárceles de la ciudad. Llegados a Bargota, para que nadie se apercibiera y pudieran avisarle, evitando así que los mismos ministros fuesen víctimas de algún juego de prestidigitación, llamaron a la puerta del clérigo. Bajó para abrir aquella ama setentona que le cuidaba, que empezó a temblar de pies a cabeza al ver a los ministros de la justicia. Sacó tranquilamente Juanes, del canuto, el rollo de papel amarillento, que contenía la orden de aprehensión. Calóse unos quevedos llenos de soldaduras, y, leído, lo arrolló, volviendo a introducirlo en el tubo de metal, y les dijo: bien pueden ver vuesas merces que un clérigo ha de presentarse, en hábito decente, ante el ilmo. Inquisidor y magüer la ropa, que encima llevo, no tenga tantos jirones como higo bien maduro, pero bien no tan vuesas merces que tiene más zurcidos que esclavina de tuno. Dejen, pues, que suba y trueque esta ropa por la del día del incienso. Mientras esto decía su imaginación tramaba una huida salvadora por la poterna trasera. Déjese vuesa merced de adecentamientos y por los clavos de Cristo, síganos presto, que en su prendimiento, acaso va nuestra cabeza y no es cordura dejar volar el pájaro, que cayó en mano. Sea, pues, según vuesas merces desean, pero al menos esta calceta de la pierna izquierda, que, como ven, tiene más bujeros que una criba, déjenme quitalla. Tomó en su mano el candil, que en la mano del ama colgaba y mandó a esta que le quitase la calceta. Tiraba con sus pocas fuerzas, pero la calceta no salía. Y ayudándole en este menester uno de los ministros, arrancaronle la pierna y comenzó a brotar un río de sangre, con lo que Juanes cayó desfallecido y su ama desmayada, por el enorme susto. Espantados estaban los ministros, temerosos de que, si el vecindario se apercibía, los tomarían por los salteadores de Punicastro. Y como el cuerpo del delito, el charco de sangre y la pierna desprendida, estaba presente, irían irremisiblemente a dar con sus huesos en la cárcel
celíacaso sin pasar por ella, en el camposanto. Así que, con el mayor silencio, tomaron en sus brazos a Juanes y lo subieron a la cama. Hicieron otro tanto con la ama y cargando al hombro la pierna arrancada, que había de servirles de excusa justificativa ante el inquisidor, atravesaron, a chitón y callando, el poblado. Y, el camino de Logroño desandaban, cuando amaneció y vieron, a la luz de la aurora, que lo que llevaban no era pierna, sino un tronco curvado cubierto con medio zaragüel de paño negro y con una vieja calceta de lana blanca, agujereada como una criba, y... Añade Martínez Alegría en su narración. No contaban en la candilada lo que determinaron hacer los pobres ministros a vista de este encantamiento, pero sí seguían relatando que el bienaventurado clérigo y su vieja amiga durmieron como unos benditos toda aquella noche, como si nada hubiese sucedido. En una ocasión, camino de Logroño, andaba cierto día Juanes y entabló conversación con un joven que se fingió extranjero y que pretendió engañarle proponiéndole un negocio ilícito. Detuvo Juanes su paso y le replicó: «Mancebo, no puedo firmar la escritura porque mi cuerpo es del alma y mi alma es de Dios. Apártate de mí, Satanás». Llegados a un escondido recodo del camino, el falso mancebo se tiró al pescuezo de Juanes para ahogarle y gritándole: «Eres mío y muy mío, Juanes». Entonces el clérigo dio un salto, hurtó el cuerpo y proyectó su sombra sobre el mismo joven, el cual se abrazó a la sombra de Juanes y huyó con ella. Desde entonces Juanes no hacía sombra, ni aun en los días de ardiente sol, y se le llamaba en el pueblo Juan sin sombra. Las denuncias formuladas contra Juanes por la cofradía de arcabuceros de Torralba por sus actos de magia y encantamiento, sus asistencias a las tertulias de tranquilladores y peleires y aquelarres y, sobre todo, su presencia en el lugar donde se ocasionó la muerte del conde de Aguilar, del que no tuvo intervención directa, motivaron su comparecencia y prisión por el Tribunal de la Inquisición de Logroño, figurando juzgado entre las causas que se celebraron los días 7 y 8 de noviembre de 1610, entre las que figuraban la de la cieguecita de Viana y las más conocidas de los 29 brujos de Zugarramurdi. El señor Martínez Alegría detalla que el solemne auto se celebró de esta manera. Después del pendón morado de la Inquisición iban las cruces y ciriales de las parroquias y conventos, las banderas de las hermandades, interminable procesión en dos filas silenciosas, y detrás los reos, entre los cuales se veían los de Viana, vestidos con túnicas de luto, llevando velas amarillas en la mano, con capacetas de esparto sobre la cabeza rasurada y montados en asnos con gualdrapas de esparto. Detrás de ellos venía Juanes vestido de loba y ferreruelo de luto, con una vela amarilla en la mano y con un San Benito doble colgado al cuello, en el cual se leía: «Señor, perdonad al nigromante». Todos venían con mucha contrición y lágrimas. En medio de la plaza estaba el altar donde abjuraron sus errores, y un púlpito, desde donde un fraile dominico hizo una admirable defensa de la fe cristiana y leyó las sentencias, entre las cuales nos interesan dos: la de los tranquilleros y pelaires, por la que eran condenados a galeras, y la de Juanes, a quien se imponía la penitencia de llevar, por espacio de un año, el referido San Benito. Después el inquisidor, revestido de ornamentos sagrados, preguntó a los reos: ¿creéis en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y dueño de nuestras ánimas? ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, que nos redimió de la muerte eterna y del demonio? ¿Creéis en el Espíritu Santo, etcétera? A todas las preguntas contestaron con fe firme y sincera: «Sí, creo». Después de la profesión de fe, que, por ser muy larga no copio, siguieron las letanías de los santos, y por 3 veces se repitió al fin: «Salvos fac servos tuo Señor, salva a tus siervos». Contestando los reos: «Deus meus, esperantes in te, Dios mío, salva a los que esperan en ti». A continuación recibieron la absolución de sus pecados y censuras y, reconciliados con la Iglesia, se concluyó el auto de fe, cantando todos los concurrentes un solemnísimo Te Deum. Los de Viana fueron condenados a galeras y la cieguecita de Viana a las llamas, y cuando Juanes, después de cumplida su pena de prisión, regresó a Bargota, se encontraba totalmente cambiado y arrepentido de su vida anterior. Sus ojos apergaminados estaban hundidos en el fondo de sus órbitas. Su carácter se había tornado silencioso. Desde entonces se dedicó a la realización de actos de misericordia y caridad. De pie, pálido y desencajado el rostro, en presencia del vicario, vio arder todos los libros, manuscritos e instrumentos de prestidigitación y magia que las llamas iban devorando, y con ellas un alma embrujada que desaparecía. El otro que quedaba, ya no era el brujo de Bargota ni Juan sin sombra. Un milagro se había producido. Allí solo permanecía un Juanes bondadoso y querido por sus convecinos, que murió cristianamente a los 65 años de edad.
Cuando las campanas de Bargota con sonido lento anunciaban su muerte, un sentido dolor se exteriorizaba en las gentes. ¿Había muerto un hombre bueno? Supercrack Estrella presenta Los Susurradores. En uno de mis vídeos, hablaba de quién era el personaje que hablaba en la escena final entre susurros a la chica de la película La Bruja. Yo explicaba que era Satanás, porque Satanás habla entre susurros. Pero estos personajes llamados los susurradores, aparecen en más películas y series. Empecemos. The Walking Dead. Los susurradores son un peligroso grupo de personas que utilizan disfraces hechos con piel de caminante para camuflarse entre las hordas de muertos vivientes. Hicieron su primera aparición en la edición número 130 del cómic. Historia. De acuerdo a Lydia, el grupo empezó siendo una agrupación grande y con el tiempo fueron conociendo además a más personas. Para ellos, la clave para sobrevivir residía en siempre mantenerse en movimiento, por lo que eran un grupo nómada, y casi nunca se separaban, aunque si lo hacían siempre se mantenían en pareja ya que comprendían que la cantidad ofrecía seguridad. De cualquier modo que fuere, siempre tenían a los caminantes a su alrededor para que les brindaran protección, llegando a acostumbrarse al olor y a los sonidos que emitían las criaturas hasta el punto de encontrarlos reconfortantes. Además, debido a las malas experiencias que vivieron, no tendían a esperar a que la gente nueva los matase primero, sino que actuaban antes de que cualquier cosa llegase a ocurrir. Tras toparse con Marco y un malherido Ken en las lejanías de Hilltop, algunos susurradores comenzaron a perseguirlos en medio de una feroz tormenta. Eventualmente solo Marco logró regresar a la colonia y completamente aterrado le informó a sus compañeros que escuchó hablar a los caminantes, aunque nadie tomó en serio sus palabras. Maggie decidió enviar a un grupo de rescate liderado por Dante para ver si podían localizar lo que quedaba de Ken, pero durante la misión los susurradores atacaron al pequeño equipo y capturaron a Dante. En castigo porque el grupo de Dante había profanado sus tierras, los susurradores decidieron que harían lo mismo en Hilltop, y también harían que les teman. Después de que el equipo de Jesús tuviera un fatídico encuentro con una facción de los susurradores, uno de los miembros del grupo, Lydia, terminó siendo capturada y encarcelada en una de las celdas de la colonia, donde fue sometida a un interrogatorio, aunque no reveló mayores datos sobre su grupo. En toda esta historia de The Walking Dead ya expliqué que los caminantes en realidad son demonios. Observar la cantidad de nombres bíblicos que aparecen en la tierra no es casual. Incluso si observas y cuentas puedes apreciar en la temporada 6 que los personajes protagonistas son 12 como los 12 apóstoles de la Biblia, y donde falta Jesús, que supongo en alguna temporada saldrá como un nuevo Mesías. Otra película, Knowing y los susurradores. Año de esta película 2009, el mismo año del Festival de la Bestia. Historia de la película, atentos porque todo suena satánico y posesión camuflada de otra cosa. Presagio o también señales del futuro. El título de la película al castellano, título original. Knowing. Lucinda era la única niña que podía escuchar las voces. No importó dónde se encontraba. Los susurradores llegaron hasta ella en su salón de clases, y le dictaron extraños mensajes que se vieron plasmados en una simple hoja de papel. 50 años después, la misma escuela primaria realiza un homenaje a los años transcurridos, y descubre una cápsula del tiempo, la cual contiene la inspiración de muchos niños del pasado, reflejada en distintos dibujos de ciencia ficción. Todas las hojas descubiertas muestran un tema similar. Todas, excepto la hoja escrita por Lucinda. El pequeño Caleb, hijo del astrónomo John Questler, recibe este papel cubierto al tope de muchas series de números que esconden un siniestro mensaje. Ante la intriga, John se ve obligado a dejar de lado sus creencias para descifrar el enigma. Sin embargo, a medida que lo logra, descubre que el futuro es más terrible de lo que pudo imaginar. Se da inicio a una carrera contra el tiempo, mientras los susurradores continúan con su misterioso plan maestro. Sin embargo, el lado fantástico siempre está presente. Por ello, más que a cualquier película de catástrofes clásica, lo que nos recuerda a este film es a la vertiente sobrenatural de una película como Mensajero de la Oscuridad, de Mothman Prophecies, de Mark Pellington, donde, del mismo modo que ocurre aquí, existen entidades ajenas a este mundo que advierten al humano común y silvestre de una tragedia inminente.
Aunque las similitudes son solo argumentales, pues la puesta en escena de Proyas es mucho más lograda de principio a fin. Nicolas Cage hace un trabajo correcto como el científico respetado que se vuelve paranoico, y que se ve envuelto en situaciones inquietantes, como el accidente en la carretera, el impresionante y espectacular momento en el subterráneo, y el primer contacto con los susurradores. Incluso, resulta convincente en las secuencias finales y en su deambular lleno de resignación a los designios del universo. En resumen de esta película quieren hacernos creer que estos seres los susurradores son muy buenos, nada más lejos de la realidad, se refieren a ellos como entidades ajenas a este mundo que advierten al humano. Pero en realidad son demonios. Por lo visto quieren sacar a la luz esta palabra los susurradores y convertirlos en una especie de ángeles buenos. Asociar la palabra con ayuda y buenos, cuando en realidad es todo lo contrario. Relato de Laura y los susurradores. Hace unos 3 meses me quedé sola en casa. Era de noche y me disponía a ir a dormir cuando algo me susurró al oído mi nombre. Me desperté realmente asustada y vi como la puerta de mi habitación se abría y se cerraba sola. Pasados unos segundos me puse de pie y fui a ver lo que estaba ocurriendo. Lo primero que vi fue a mi perro ladrando delante de mi puerta, así que lo dejé salir, pero no pasó nada más. A la noche siguiente estaba en la cama intentando dormir cuando volví a escuchar como alguien susurraba de nuevo mi nombre. Abrí los ojos, miré a mi alrededor y no vi a nadie. Pero a diferencia de la noche anterior, comencé a sentir frío extremo, traté de mover mi brazo, pero no pude, entonces traté de sentarme y tampoco podía hacer eso. Lo que no esperaba ver era una nube negra flotando delante de mí. Sentí un fuerte escalofrío por todo mi cuerpo y me sentí cansada hasta el punto de dormirme. A la mañana siguiente me despertó una voz femenina que susurró mi nombre al oído varias veces. Esta experiencia no la he vuelto a tener nunca más, pero no la he olvidado. Quiero saber quién es y lo que quieren de mí. ¿Tengo motivos para estar preocupada o asustada? ¿Qué son los susurros espirituales? Conocido comúnmente en la comunidad paranormal como susurros espirituales, se trata de una señal de que las personas que lo han experimentado han desarrollado una conciencia psíquica y la mediumnidad. Pero personas como Laura no son conocedoras de esta inusual capacidad y piensan que tienen algún tipo de problema psíquico. Pero la verdad es otra, y al desarrollar la mediumnidad tienen la capacidad de contactar con seres de otras dimensiones que en algunos casos pretende ayudarnos y en otras puede tratarse de seres demoníacos. Todo aquel que ha tenido experiencias de este tipo afirma escuchar una especie de zumbido que se transforma como un susurro. Todos estos son signos de que algún tipo de espíritu está intentando comunicarse con nosotros, y muy a lo contrario de lo que pueda parecer, no hay que tener miedo. Aunque no todo el mundo tiene la misma experiencia en cuanto a los susurros fantasmales, el objeto siempre es el mismo, intentando llamar nuestra atención, hablar con nosotros y, en casos muy determinados, pueden darnos un mensaje. ¿Cómo reconocer este fenómeno? Los psíquicos aseguran que estas entidades espirituales están a nuestro lado hablando tan normal como lo haría con un grupo de amigos o familiares. Al desarrollar estas capacidades, las personas recogen esas vibraciones de energía y las transforman en voces reconocibles. Cuando esto sucede, es como estar en una habitación de una casa cuando otros están hablando en otra habitación. En algunos casos podemos seguir esa conversación, pero generalmente no son lo suficientemente claras, por lo que recibiremos una especie de zumbido más o menos fuerte. Pero ¿cómo es posible comunicarnos con los espíritus? Nuestro subconsciente está siempre abierto para recibir y sentir otras energías que nos rodean. El subconsciente, que es una especie de antena energética, recoge los sonidos y sensaciones de nuestro alrededor constantemente, tanto si somos conscientes o no. Cuando se llega a un punto en que se necesita una mayor atención sobre una situación, entonces comienza con la recepción de pitidos, zumbidos o sensaciones, y en última instancia los susurros. Espíritus y entidades demoníacas. Los susurros espirituales también tienen su parte más oscura, y es que cuando una persona abre la comunicación con otras dimensiones también puede recibir señales de entidades no deseadas. Los expertos aseguran que ciertas entidades demoníacas pueden acceder a nuestra mente y puede influir en nuestros pensamientos, y el susurro es una forma de penetrar en la mente de su víctima. Hay que recordar que las entidades oscuras se esfuerzan en demostrar su existencia, y cuando la persona hace caso omiso a las indicaciones, entonces las entidades demoníacas comienzan a subir la frecuencia e intensidad de la comunicación, mediante susurros u otros fenómenos no deseados.
Por este motivo hay que estar atento a todo tipo de señales que nos pueden indicar de qué tipo de entidades se tratan, para poder reaccionar tiempo antes de que sea demasiado tiempo. Dado que los susurros fantasmales en nuestros oídos es un fenómeno que afecta a millones de personas en todo el mundo, claro está que no puede pasar inadvertido. Y aunque la ciencia intente alejarnos de nuestros verdaderos orígenes, es importante saber quiénes somos y las sorprendentes capacidades que poseemos. La primera regla de oro es que cuando te ocurra, detente por un momento y mirar a tu alrededor para ver lo que está pasando o lo que vas a hacer. Puede ser que te encuentres en un momento donde necesites ayuda, y los susurros pueden estar advirtiéndote, haciéndote pensar que es lo correcto o la nueva dirección que debes tomar. La segunda regla de oro es posiblemente la más importante de todas. Reconocer que está tratando de llamar tu atención. Podría ser un ángel, guía espiritual o el espíritu de un ser querido. Pero recuerda que también podría tratarse de entidades demoníacas o no deseadas. Una vez que estés listo para la comunicación, a veces las entidades quieren hablar aún más rápido, por lo que los susurros aumentarán en potencia y claridad. Es por este motivo que hay que estar atento a lo que nos quieren decir. Así que la próxima vez que escuches como alguien invisible susurra tu nombre al oído, podrías estar escuchando entidades de otras dimensiones.